Estamos aquí una vez más en el Salón del Cómic y me siento con una amiga, con Teresa, que este año ha sido la creadora del cartel del Salón del Cómic. Y hay que decir una cosa muy importante, no ha tenido ninguna crítica. Que yo estoy sorprendida también con eso. Y yo quiero que lo primero que nos explique Teresa, porque pues estamos en el salón, aunque luego quiero hablar de su obra y de su trayectoria, pero que nos expliques este cartel que ha generado tan poca polémica y que a mí personalmente me ha gustado tanto. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo, en el momento, cómo te llega el encargo? Bueno, pues me contactaron Borja Crespo y Meritxell y me propusieron hacer el cartel, cosa que a mí me encantó y me dio mucha ilusión, porque es verdad que la vinculación afectiva que tenemos con el salón pues es mucha. Nosotras nos conocemos desde hace un montón de años ya, ¿no? Que te llevamos viniendo por aquí y me hizo especial ilusión. Entonces, bueno, ellos la verdad es que todo el rato fueron súper dialogantes y lo que hice fue presentarles varias ideas así diferentes y esta les gustó mucho porque les transmitía mucha alegría. Sí, les transmitía mucha alegría. Para mí era importante el concepto ese de fiesta, ¿no? De fiesta que trae ya no solo el salón, sino el cómic en general. Y también un poco cómo te transforma el leer cómics. Todas esas viñetas que pasan por encima de la chica y que le están transformando, pues sí que me interesaba dar esa visión, ¿no? De cómo el cómic, una vez que lo has vivido, te hace vivir muchas experiencias diferentes, personajes diferentes y te cambia, ¿no? Y entonces, bueno, funcionó muy bien, la cosa salió enseguida. No, es que está Barcelona, está el salón, está, o sea, el manga, el movimiento. Para mí una de las cosas que más me impresiona es cómo has conseguido, normalmente los carteles del salón son más estáticos, ¿no? Tú has conseguido que tenga muchísimo movimiento, o sea, parece que el cómic está volando sobre Barcelona y eso me parece impresionante. Bueno, yo creo que me viene de mi pasado de animación, ¿no? Yo he trabajado muchos años en la animación y aunque hacía preproducción, que exactamente ser animadora, pero sí que todo ese sentido del movimiento dentro de la ilustración, que las cosas tienen que estar vivas y en movimiento, pues sí, me sale de manera natural, ¿no? Entonces fue un poco eso, y sobre todo también queríamos algo porque era lo que les había gustado mucho a Meritxell y a Borja, de ello era esa sensación de que estaba muy vivo, de que había mucho movimiento, ¿no? Y era dinámico, podemos decir. Y bueno, pues fue una cosa que quise que no potenciarla, que no se perdiera en lo que lo acababa. Yo ahora, al lado del cartel, ya hemos terminado el salón, a mí me interesa mucho. Me interesa mucho porque como tú muy bien dices, empiezas con la animación. Cuéntanos, y además que tu historia de cómo empiezas es muy curiosa y aquí voy a abusar de la confianza y la amistad porque me lo contaste una vez y me parece una de las historias más interesantes de cómo alguien empieza en este mundo. O sea, es muy sorprendente y es un ejercicio de valentía y creo que mucha gente que empieza ahora pasa a ser como una luz en el camino para ellas por cómo tú empiezas. Entonces, me gustaría que empezara hablando de eso. Sí, pero es una historia así un poco de Oliver Twist, porque es verdad que yo siempre digo que yo no pude estudiar dibujo, porque entonces además cuando yo tenía que hacer estudios universitarios solamente estaba Bellas Artes era una carrera cara, que necesitaba de mucho material, yo no me lo podía permitir, entonces yo estudié administrativo. Pero siempre había querido hacer dibujos y especialmente dibujos animados. Y entonces pues surgió una oportunidad de que necesitaban una secretaria en un estudio de animación, Estudios Cruz del Bar. Después allí fui y me convertí de secretaria, estuve un año como secretaria, pero así por detrás pues yo me camelaba a los animadores para que me fueran enseñando. Después surgió otra oportunidad que fue una especie de operación triunfo en la que entramos un montón de artistas, ahí había más chicas también, y había una selección, ponían a dibujar y cada día pues se iban unos cuantos a casa y ahí nos quedamos 8 personas, se quedaron 7 hombres y yo, y entre ellos por ejemplo María Canales, estaba Juanjo Guarnido, estaban otros compañeros con los que yo luego hice un estudio de animación y bueno, pues ese año me formé como dibujante ya, conocí a los que fueron los compañeros que siempre he tenido en la vida, ¿no? los que me han acompañado en mi carrera profesional, que son como mis hermanos, y aprendí un montón y dije, pues aquí me quedo, mientras me dejen. Bueno, pues, encontraste hasta el marido. Claro. ¿Y él a ti? Total.
Y, no, y amigos para toda la vida, ¿no? También, Sí. y sobre todo eso, gente con la que yo he sido siempre muy feliz trabajando, que ha sido gente muy leal, muy que te apoyaban en todo. Entonces, he tenido mucha suerte con los compañeros con los que estuve. Pero es verdad que entonces éramos muy poquitas chicas. Entonces, eso también era algo que parecía que cuando entrabas ahí era como un hito. El otro día lo comentábamos en otra entrevista que me hicieron. ¿Y cómo te sentías? Como que digo, no, en realidad yo pensaba, es una cosa que he hablado muchas veces con Ana Miralles también, que yo tenía derecho a ello, o sea, que eso era lo normal, que lo que no era normal es que no fuera para otra mujer. Entonces no tenía, ni pensaba que había hecho nada de especial, ni sino que era perfectamente normal que yo estuviera allí. Sí, conseguí hacer el trabajo bien, que para mí era lo más complicado, ¿no? El formarme, porque era muy autodidacta, no había hecho estudios artísticos ni nada de eso. Después de la animación, y ya nos vamos, bueno, estás unos años en animación, llegáis a montar un estudio, los amigos, Sí, sí. vuelves al cómic, pero vuelves como guionista. Sí, empecé haciendo guiones pues porque tenía a los niños muy pequeñitos. Yo tengo 3 niños y es muy difícil el llevar la vida profesional con los niños, incluso aunque nosotros hemos estado los 2 en casa y éramos 2, pero claro, los niños nos podían, ¿no? Por uno. Es muy intenso, pero no podía dibujar tantas horas como había dibujado antes, ni como dibujo ahora, claro que ya son mayores y autónomos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues yo creo que hacer guiones sí me da el tiempo, ¿no? Para escribir historias mientras estoy con un poco de trabajo que tenía y con los niños. Y empecé un poco así a sacar cómics, porque sí que me interesaba mucho. A mí de la animación también siempre lo que más me ha interesado ha sido contar historias, contar mis propias historias, y dije, bueno, pues voy a intentar meter la cabecita en el cómic, que me gusta mucho eso que tiene de poder contar lo tuyo sin que nadie interfiera, ¿no? Y nada, y bien, la verdad que fue muy bien, y aprendí un montón también. Pero además cuentas historias en esa época. Yo hay un cómic tuyo que adoro, que es el de las brujitas. Sí. Me parece tan maravilloso ese cómic, tan maravilloso. Y empiezas contando historias para niños. Sí. Bueno, eso fue una idea de Juanjo Guarnido. Sí, Juanjo Guarnido, nosotros somos familia prácticamente, ¿no? Y entonces teníamos todos los niños chiquititos y él quería hacer algo para que sus niños lo pudieran leer. Y nosotros habíamos intentado hacer en el estudio, teníamos un proyecto que queríamos que hubiera sido una serie de dibujos animados, pero no la pudimos financiar. Entonces había quedado ahí como pendiente y pues mira, la podemos reutilizar, escribimos los guiones para cómic y tú los ilustras. Y nada, nos lo pasamos como los indios, vamos, o sea, y disfrutamos muchísimo. ¿Retomaréis alguna vez esos personajes que son tan bonitos? Pues a veces fantaseamos con ello, porque es verdad que nos lo pasamos muy bien, pero es complicado porque los dos tenemos ya muchas cosas que hacer y es difícil, nos vamos haciendo mayores, entonces vas viendo que el horizonte se cierra, ¿no? En cuanto a historias que vas a poder hacer y tal, y él tiene como muchos años ya con cosas en el horizonte y no sé, a mí a veces me gustaría, o digo, pues lo hacemos en novelas y con menos dibujos o tal, pero es complicado. Ahí está, pero es complicado. De ahí nos sorprendes a todos con un salto, con doble voltereta, pirueta, que nos dejas a todos pasmados, que es Contrapaso. Que por cierto, ¿para cuándo el segundo? Pues ahí estamos. Yo ahí ya hago la pregunta, dice, Sí, ¿para sí. cuándo? Porque yo tengo unas ganas horribles Ya, de ver. yo también. Yo tengo más ganas que nadie, desde luego, pero es verdad que es un trabajo muy largo y muy laborioso. Pero yo no quisiera, o sea, yo quiero acabarlo como a mediados o finales, como mucho, del 24, ¿no? Entonces, bueno, a ver, es que es muy largo, hay que documentarlo mucho, son muchas páginas, es un trabajo muy ambicioso. Claro, es que nos diste una voltereta gigante y de repente encontramos a una Teresa Valero que se ha hiperdocumentado de una época histórica, que se ha metido, porque podía haber sido haberte metido en un berenjenal, los niños secuestrados, sí. O sea, había tantas historias en Contrapaso y todas tan bien estudiadas, que claro, yo no sé cómo te documentaste, pero claro, es un salto de gigante, es un salto enorme el que das ahí. ¿Por qué te arriesgaste con Contrapaso? Pues yo es que soy un poco megalómana con estas cosas, y en mi fantasía siempre y he hecho encima, y
venga personajes y venga historias secundarias. Y luego cuando me pongo a trabajar digo, ostras, se me ha ido la mano, ¿no? Pero bueno, son cosas que me interesan e intento contarlas, intento ponerlas en contexto, intento relacionarlas unas con otras, ¿no? Me gusta que las cosas sean ricas, que ya que te pones, como es algo tan laborioso lo de hacer cómics, que el resultado final sí que sea algo que tiene una enjundia, una altura, que se pueda leer varias veces. Para mí es importante también, ¿no? Que sea un libro... No, que se tenga que leer varias veces, no que se pueda, que se tenga que leer. Y te doy fe porque me lo he tenido que leer 3 veces y todavía sigo pillando cosas nuevas. Todo. Claro, sí, no, para mí eso es importante, ¿no? Y que un libro sea eso, rico y ya que te lleva tanto tiempo, pues el resultado sea, o tenga por lo menos ganas de permanecer, no que vaya a permanecer, pero sí que intente permanecer y sea importante para la gente que lo lee también. Después nos vuelves a sorprender y vuelves a dar otro salto. Y nos presentas Entermind, sí. Que dices, ahora se me ha ido a otro sitio. Se me ha ido a Estados Unidos, la época de la publicidad. Y además, es decir, lo hacéis 3 personas, sí. Que sois Juan, tú y Lapano, que el año pasado lo presentasteis aquí, un libro maravilloso, absolutamente espectacular. Y es otra historia. Y sí. Dices, bueno, ¿y dónde está? O sea, la pregunta es, ¿dónde está Teresa? O sea, ¿qué nos cabe esperar de Teresa? Porque además no contenta con eso, además te metes en temas de fomento del mundo del cómic en la asociación. Es decir, sí, no, que esa introducción también os tenéis que contar cómo ha sido. Pero a mí ahora me interesa más, ¿qué podemos esperar de Teresa? ¿Dónde quiere llegar Teresa? Pues yo ya antes, cuando era más jovencita, a lo mejor era más ambiciosa y hacía más planes, pero en este punto de mi vida ya voy poco a poco. O sea, yo ahora es acabar el Contrapaso 2, seguramente cerrar todo en un Contrapaso 3. Sí me gustaría, tengo ideas para cositas más pequeñas, ¿no? Un poco más intimistas, que me gustaría ir también avanzando en paralelo, porque si no, yo me aburro normalmente de las cosas que hago. O sea, siempre que intento buscar cosas nuevas para buscar nuevos horizontes, porque enseguida me canso. Me paso también con la animación, me gusta cambiar mucho. Si estoy escribiendo, ya quiero dibujar; si estoy dibujando, quiero volver a escribir y esas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que ahora ya, lo que me reste de vida profesional, lo que sí quiero hacer es contar mis cosas con diferentes estilos. Me gustaría explorar diferentes lenguajes y cosas así, y seguramente no me meta en nada tan largo como Contrapaso, ¿no? Sino cositas un poco más cortas, one shot, en los que pueda contar una historia que acabe y tratar de eso, de contar algo que no me lleve tanto tiempo, pero mis historias siempre. ¿Cómo ha sido tu paso? ¿Cómo está siendo tu paso por ese mundo de la política y el cómic en el que te has metido? Porque como no tienes niños, o sea, solo 3, que ya son adultos, pero que es un trabajo... Sí, pero siguen dando trabajo. Preocupaciones siguen dando. Siguen dando, no es inevitable. Contrapaso, cartel, y además vas y te metes en el mundo de que ojalá más gente se metiese a ayudar a levantar este mundo y que los políticos se enteren de una vez qué es. Y además creo que has tenido alguna escena divertida de genio y figura hasta la sepultura, que se dice. Sí. Bueno, en realidad yo he hecho muy poco. O sea, yo lo digo, yo he apoyado a otra gente que estaba haciendo cosas y que cuando me han venido a buscar para tratar de llevar a un autor, para contar, yo siempre digo, yo lo que he ido ha sido a contar nuestra cantinela. Donde me llamaban, pues iba y trataba de decir, ¿no?, cuál es la problemática, qué es lo que veo, qué es lo que nos cuentan los compañeros. Entonces, en realidad, yo no he tomado ninguna iniciativa ni decisiones, pero los grupos a los que he podido apoyar, pues sí me ha gustado. Tratar de eso, pues el libro blanco, por ejemplo, me ha parecido algo importante. No son cosas perfectas, no son cosas que van a cambiar lo mal que están las cosas de hoy para mañana, pero sí que me parece que son fáciles de apoyar y que si hacemos muchas así, pues a lo mejor, yo qué sé, cada grano hace granero, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso siempre que he podido y que han venido a buscarme, pues he ido, aunque muchas veces te vuelves con la sensación de que ha sido para nada, de que hablas con un político y mañana ni se acuerda de ti, ¿no? A veces hemos encontrado gente que suele estar en los mandos intermedios que sí intenta hacer cosas, que son muy, muy sensibles. Es verdad que según vas subiendo en el escalafón es más complicado, tienen otras cosas, hay mucho circo, hay mucha... Entonces, bueno, es esa lucha, ¿no?, de gente con buena voluntad, pero que a veces no pueden llegar a hacer las cosas. En lo que a mí respecte y en lo que pueda ser eso, simplemente que preste mi ayuda, pues me parece útil. En
realidad casi es lo que puedo hacer, no puedo hacer mucho más. Entonces con eso, si está en mi mano, pues lo haré. Yo, como os he dicho, es Teresa. Bueno, quiero terminar aquí la entrevista diciendo gracias y diciendo qué es lo que yo pienso de ti. Eres absolutamente generosa, tienes un talento enorme y creo que hacen falta no solo más mujeres, que también como tú en el cómic, sino simplemente más personas como tú en el cómic. Muchísimas gracias por todo, Muchas Teresa. gracias a ti, Marisol, gracias.